Hola, aquí estamos una semana más en Off the Record, gracias a la compañía de Bancheque. Invitados donde un personaje con el cual vamos a conversar es vasco. Nació en Rentería, cerca de San Sebastián, en España, y llegó a Chile a los 25 años. Ya había comenzado a escribir cuento, teatro, algún guión de cine. Y aquí en nuestro país siguió con su vocación. Estudió en la desaparecida Escuela de Estudios Fílmicos de la Universidad Católica. Siguió escribiendo en teatro. Incluso por ahí hizo algún guión en teatro cómico para el actor Sergio Feito. Pero en ese tiempo vivía del trabajo en empresas, en el marketing, en la publicidad, donde le iba muy bien. Pero de alguna manera castigaba esa pasión por la literatura. Igual, el año 79 ganó Premio España de cuento corto, con Los Perros. Un cuento que luego salió publicado en un libro, su primer libro conocido, Débiles y Malditos, que también ganó un premio del Pen Club el año 81. Ya hacia fines de esa década, en España, en su país natal, recibió el premio Cáceres por una novela notable, la novela El Cañón, una novela que ninguna editorial en Chile quiso publicar. Era, ubiquémonos, fines de los 80. Una novela corta, con una serie de metáforas atingentes a nuestro país, que fue premiada en España. Tanto en esos cuentos de Débiles y Malditos, como en esta novela breve, hay un estilo, que es el estilo que descubrieron algunos de los críticos que depararon en su literatura. Un estilo punzante, directo al hueso. Un estilo que lo marcaba y que parecía insinuar que había un escritor que podía llamar mucho la atención. Sin embargo, su obra en este país no era conocida. Y para los pocos que la leyeron, quedaron esas impresiones. Esa incursión en personajes, por lo general solitarios, desarrapados, niños, ancianos, hasta perros perdidos en la calle. Ningún personaje de la burguesía. A los 25 años llegó a Chile y 25 años después tomó una decisión clave para su historia como escritor. Dejó su actividad empresarial, donde le iba bien, y decidió apretarse el cinturón, el de él y de su familia, para dedicarse de lleno a la literatura. Y lo viene haciendo hace 12 años. Yo pude ver el alto de novelas inéditas. Sin embargo, hace 4 años se transformó en un personaje más que conocido. Y en un terreno singular. Con su primera novela, Saulo, ¿por qué me persigues?, abrió un camino que no termina. Luego vendría Tú eres piedra y recientemente El hijo del carpintero. En los personajes del Evangelio, Pedro, Pablo y Jesucristo, ha encontrado una beta y ha encontrado un público que lo sigue no solo en Chile. Por su temática, por el nombre que le pusieron sus padres, por su aspecto, hoy día que ya no es aquel de la fotografía que sale en todos los libros, una especie de yuppie de aquellos años,
del marketing, imagino. Por todas esas cosas, hay muchos que se imaginan que se trata de un cura. Hoy día vamos a conocer de la historia, de la obra y del pensamiento de Jesús Capo. En un minuto estamos con él. Jesús María Miguel Capo. Tú eres vasco, pero entiendo que eres hijo de un padre catalán. Sí, efectivamente. Ahora, hay una anécdota. Y madre castellana. Y madre castellana. Estoy bien mezclado. Y chileno. Y chileno. Y mujer chilena, hijos chilenos y nietos chilenos. Hay una anécdota, me quería quedar en lo de tu padre, que en algún lugar la leí, que me parece notable, que es que en plena guerra civil, él que tenía una simpatía por los monárquicos, Sí, exacto. fue detenido por los republicanos y Exactamente. iba a ser fusilado. Sí, Y el comisario del pueblo lo escondió en una fábrica de galletas, por ahí lo salvó de la muerte. efectivamente. Al poco tiempo llegaron, entiendo, los franquistas y tomaron Exacto. detenido al comisario. Comunista, sí. Y de ahí tu padre le devolvió la mano, ¿no? Efectivamente, sí. Les dijo que era una excelente persona, que lo conocía y se hacía responsable de él, y gracias a eso lo liberaron. Tú, fuera de un recuerdo que tienes acá en casa de un cuadro que tiene un orificio de balas de la guerra, De la guerra, sí. ¿qué recuerdo tienes de tu padre y de las historias de esa época? Bueno, yo lógicamente era muy chico cuando terminó la guerra, pero tengo el recuerdo, sobre todo el final de la guerra, que fue una época bien difícil, ¿no es cierto? Y, y lo posterior fue peor todavía, casi para lo que nos dimos cuenta nosotros, porque fue de mucha pobreza, miseria se puede decir, ¿eh? Por eso que yo sé incluso lo que es pasar hambre. Eso sí, solo pasé un día hambre, un día que no había nada de comer en mi casa, que es bastante terrible esa incertidumbre. Ahora, tú llegaste el año 58 a Chile, y yo algo muy sintéticamente contaba de esa historia acá en Chile, pero siguen tus lazos con España, ¿eh? Y yo quería partir por eso, porque el premio Cáceres, yo hacía referencia a esta novela, El Cañón. Este premio lo recibiste en España. En España fui a recibirlo ya, sí. ¿Y cómo ha seguido siendo esa relación tuya con los españoles? Entiendo que cuando tú vas a España te sienten chileno, pero El problema que tengo es que en España me consideran chileno y en Chile español. Entonces, ese para mí es un problema bastante grande porque, lógicamente, aquí no me consideran dentro del conjunto de escritores chilenos y, en cambio, en España me pasa otro tanto, que me consideran sudamericano. Y aunque aquí ustedes ven que no hablo igual que los chilenos, en España pasa todo lo contrario. Nadie me dice que hablo como los españoles. Lo único que no me identifican, que hablo como chileno, me dicen, usted habla como argentino, puertorriqueño, ellos no distinguen, pero saben que no hablo como español. ahora sobre esta novela, que yo decía que acá pocos y casi nadie la han leído, pero a mí me llama mucho la atención, más allá de esta característica de la escritura breve, al hueso, que yo decía que también está presente en los cuentos, por la temática, porque esta novela habla, por ejemplo, de un país muy fácil, muy identificable, muy imaginario, pero muy fácil de identificar, que es gobernado por un terco y ladino dios que gobernaba a su antojo y que en otras partes se identifica como capitán general. Entonces hay una historia que está llena de fantasía y de metáforas. Hay ¿cierto? No lo vamos a contar, pero hay una aventura de un grupo que roba un cañón. Con ese cañón va a bombardear supuestamente una nube de smog que obliga a todos los habitantes a conversar, a moverse con máscaras. O sea, es una novela que tiene mucha metáfora, y a mí lo que me llama la atención es en esa novela que tiene tantas referencias nuestras, digamos, porque fuera ese personaje que identificaba, hay por ejemplo un,
un carnicero, los tres abedules por ahí, que se parece también a otros lugares, historias conocidas en estos años. Hay una incursión en situaciones vivenciales muy fuertes, de suspenso, de sexo, etcétera. Sí. ¿Qué pasó con esa línea de trabajo de Jesús Cabo? Bueno, esta es una línea que desarrollé en esta novela, pero en realidad mi literatura está compuesta por una gran diversidad. Eso es lo que llamó la atención, por ejemplo, en una editorial muy importante de España, que llevé yo la lista de las novelas que podía ofrecerles, y le llamó la atención de que había novelas que ocurrían en Chile, otras en España, en el País Vasco, en Europa, y había una gran diversidad también de formas de escribir. Había desde una de ciencia ficción, una novela juvenil, otras de tipo realista, de amor, en fin. Hay una gran diversidad dentro de lo que yo he hecho, y esta fue una de ellas. Ahora, ¿qué le pasó a Jesús Cabo que descubre esta posibilidad de novelar con la vida de los apóstoles y de terminar en la cúlmine con Jesucristo? ¿Tuviste una revelación como la de Saulo camino a Damasco? Bueno, para mí son cosas que no sé por qué ocurren así. El Señor parece que dispone así las cosas, y obedece a que yo quise entrar en España con mis novelas, que yo llamo profanas, como Está el cañón, etc. Y ¿qué ocurría? Que no había un gran interés porque España estaba saturado, y está saturado de literatura. Luego me di cuenta yo que las editoriales tenían montones así de novelas, y en el fondo ni las leían las novelas. ¿Te das cuenta? Ese es el grave problema. Hasta que me di cuenta que entonces mandar novelas, así sin conocer a nadie, era perder el dinero en el envío. Y entonces, al ver que estaba tan difícil en el mercado español, porque yo, lógicamente, como español, aspiraba también a ser conocido en España, como un chileno, lógicamente, aspiraría a ser conocido en su propio país, me di cuenta de que, bueno, estaba en Chile, las editoriales estaban en Chile, mi experiencia era chilena, los últimos 40 años, y lo que escribo, la mayoría de lo que he escrito es chileno, y entonces, bueno, tenía también que trabajar algo en Chile. Y yo siempre fui católico, siempre creía en lo que hacía, en ese sentido, y nunca había hecho nada, en el fondo, por Jesucristo, por la idea que tenía yo. Era un catolicismo así de fachada, diríamos, nada más, de cumplir ciertas cosas, pero no hacía nada de lo que yo podía hacer por esto, hasta que hubo un momento que empecé con San Pablo, porque a mí me interesaba, porque era un personaje muy dramático, San Pablo. Ahora, ¿tiene que ver esto con la... Eso te voy a preguntar, con la personalidad de San Pablo? O sea, Pablo, que aparece, ¿cierto?, como un perseguidor de los nazarenos, claro, como un personaje que participó en la lapidación de un primer mártir, de Esteban. Sí. Y que de repente tiene este vuelco espectacular, y que con su personalidad asallante se transforma en un personaje que recorre todo el Imperio Romano. Claro. ¿Es esa contradicción en el personaje la que intentas buscar y explotar en tu primera novela? Claro, lo que pasa es que a mí me llamó la atención cómo un hombre con estas características podía ser tan interesante, como material dramático, novelesco. Y a raíz de eso empecé a trabajar en él, y lógicamente pues se empezó a desarrollar, y efectivamente es un hombre muy interesante, y dentro de todos los santos es verdaderamente para mí el más dramático, el más aventurero. O sea, se prestaba mucho, y yo empecé con un punto de vista humano, nada más, de interés humano. Era un hombre aventurero, o sea, en el fondo como las aventuras de este hombre, pero al empezar a leer las cartas también, que no las comprendía muy bien, me empecé a dar cuenta que era un hombre muy profundo, tenía una teología muy interesante, muy importante, y ahí empecé a estudiar también la parte teológica de Pablo. Entonces dije yo, bueno, escribir una novela con un personaje bíblico, histórico, ¿no es cierto?, de aventuras, es muy interesante, pero no está el personaje completo. Hacía falta también ver cómo pensaba él y lo que decía, y eso cómo lo podía hacer novelesco, interesante. Y a raíz de eso, en el fondo, novelé un poco también las cartas. Hice un análisis, una síntesis, y eso entró dentro de su forma de hablar y trabajar y pensar,
Y eso yo creo que fue lo que hizo que tuviera tanto éxito, porque ya van la sexta edición y se sigue vendiendo. Y también se ha lanzado en Argentina, en España, y ha interesado mucho este Pablo. Ahora, el personaje Pablo, si hubiera que buscar un discípulo de Jesús que hiciera la antítesis, debe ser Pedro, por Sí, personalidad, por temperamento, por sí, historia, incluso por distancias culturales. cultural, exacto. En la elección de Pedro, ¿también ya fue esa selección o fue en el estudio que tú hiciste de más teológico, esta aproximación ya más bibliográfica, que quisiste acercarte a Pedro? ¿Con qué tuvo que ver esa elección de Mira, Pedro? yo era tan fanático con Pablo, porque en realidad Pablo es un hombre que ha hecho un gran aporte a la Iglesia, porque fue un hombre que por Jesucristo tuvo que llevar una lucha muy grande contra una misma parte de la Iglesia, la parte diríamos más conservadora, y también contra sus propios ex amigos, los fariseos, porque él era un jefe de fariseos. Era hijo de un fariseo notable, ¿no? Sí, Él. sí, hijo de un fariseo ya de una familia muy importante. Y entonces, ¿qué ocurre? Tuvo un drama muy grande, más casi con la lucha interior dentro de la iglesia al principio que casi que con los enemigos de afuera. Y eso es entonces lo que verdaderamente yo creo que fue un aporte, descubrir este hombre, esta personalidad humana, ¿no es cierto? Y también con esta carga también teológica, que fue yo creo lo que le hizo que tuviera tanto éxito. Y esto en contraposición era tan fanático de Pablo yo que empecé a decir, bueno, este Pedro, este es un pobre hombre, decía yo Pedro, ¿no es cierto? Lo traicionó a Jesús, un ignorante, un pescador. Entonces vamos a ver quién es este hombre. Y empecé a estudiarlo, a leer sobre él, a importantes teólogos y exégetas que habían hablado sobre Pedro, y me di cuenta que en realidad es un hombre también muy interesante. Es por supuesto la antítesis de Pablo. Pablo es un teólogo, un hombre que sabía muy bien la ley, y Pedro pues era un ignorante, un pescador. Pero fue un hombre que se jugó por Jesucristo, eso es lo importante. Aunque tuvo defectos, era un hombre débil, ¿no es cierto? Y terco, porfiado. Ahora, Era esto de tú eres piedra tiene una doble lectura ya, ¿no? Piedra claro, es, se lee como esto de ser un clave de la terco. iglesia, pero también Un piedra, terco, terco, piedra duro. por lo terco, por lo duro que era de cabeza, efectivamente. Y en el fondo era un mote que Jesús le puso a este hombre, ¿eh? Claro. Por eso tú eres piedra. Tú eres piedra, pero sobre esta piedra, sobre esta terquedad, edificaré mi iglesia. Que yo hasta ahora no lo comprendía bien, hasta que tuve que, estudiando me di cuenta. Pero este hombre a la vez es un hombre generoso que se la juega por Jesucristo, da la cara cuando hace falta, y lo que le ocurrió a él cuando le negó en el patio fue porque verdaderamente todos se habían escapado, todos los discípulos se habían escapado, y el único que estaba allá en el patio de Caifás, del sumo sacerdote, era Pedro. Y por eso que le traicionó, porque estaba donde queman las papas, Pedro. Ahora, lo que llama la atención a propósito de lo que tú estás diciendo es que en toda esta novela, en la trilogía, hay claro, un elemento de esta humanización de los personajes, empezando por Jesús. Sí, Pero también un rigor, una pretensión de rigor histórico, sí, que efectivamente. pretende, que da cuenta, por ejemplo, del contexto político, social de entonces, de las Sí, relaciones entre los romanos y los del Gran Sanedrín, de, de las diferencias entre los judíos. efectivamente, muy importante eso. Entonces, y eso permite también entender las confusiones personales de estos discípulos, que yo creo que es una diferencia de lo que sucede con el Evangelio, donde parece muy resguardada la imagen y la historia de estos personajes, porque aquí aparecen tal cuales, como decías tú, de repente algunos muy ignorantes, muy confundidos de qué reino le están hablando. Todos Exacto. esperaban un reino que les rindiera poder, fruto de algún tipo, y es una evolución en el tiempo muy complicada. Ahora, esa visión que combina rigor histórico con humanización y con entretención literaria, porque yo creo que lo clave de esto es que uno se entretiene leyendo, supongo que tiene que ver con un estudio muy largo, ¿no? Sí, efectivamente, yo quería llegar a través de estas novelas de Saulo y de Pedro, y quería llegar a Jesús, que para mí era un poco la novela de mi vida, no solamente para mí, como ustedes saben,
muchos escritores y muy buenos se han tentado con Jesucristo, porque es un hombre muy interesante, muy atractivo. El problema es el siguiente, que no es fácil porque Jesús es un personaje histórico. Entonces, al ser Jesús un personaje histórico, hay que respetar lo que es ese personaje histórico. ¿Y qué sabemos de Jesús? Lo más importante que sabemos de Jesús está en los evangelios, que ahí es donde verdaderamente sabemos lo que dijo y lo que hizo él. Y todo lo demás que sea salirse de eso, pues es imaginar que es muy válido, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no corresponde a una realidad histórica. Y en este caso, entonces, yo como sabía que Jesús era un personaje histórico, sabía que tenía, primero, no tenía idea de lo que era ser judío. Por eso tuve que estudiar la historia judía de su tiempo, todos los aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos, legales, físicos también. Entre ellos un diccionario, por ejemplo, de 2000 páginas, donde palabra por palabra fui analizando y viendo para ver si podía significar una contribución a lo que yo escribía. Y, claro, entonces presentarlo a Jesús como judío. Al mismo tiempo, presentarlo también como ser humano, porque Jesús fue igual que nosotros en todo, como dice San Pablo, menos en el pecado. O sea, Jesús se reía, podía reírse a carcajadas, se molestaba, de hecho aparece en el Evangelio incluso así molesto con ellos, y con los discípulos, por ejemplo, algunas veces, y es duro con ellos. Sí, hubo un momento de gran ira, como cuando lanzó a los mercaderes del templo, y Jesús tiene facetas humanas, pero le faltan algunos aspectos porque los que escribieron sobre Jesús no quisieron ellos hacer una biografía sobre Jesús. Esa es la realidad, ni tampoco es una vida cronológica. Entonces, por eso este gran trabajo de lograr, ¿no es cierto?, hacer algo bien coordinado, bien coherente, pero teniendo en cuenta todos los aspectos, los dichos y hechos de Jesús. Tú viajaste el año pasado a Israel, ¿no? Sí, A los santos lugares. a Israel después del estudio que hice, que fue lo más importante, el estudio de importantes teólogos, exégetas, historiadores, pero no solo católicos, también protestantes y judíos, para dar verdaderamente una idea, ¿no es cierto?, ecuménica también, porque tú te diste cuenta que la novela la pueden leer protestantes perfectamente y también judíos. De hecho, me están llamando hasta judíos. Ahora en la aproximación a Jesús, tú insinúas algo, no es solo Kazantzakis el que ha incursionado en ese ámbito, hay otros escritores, y siempre en la ficción hay un riesgo de interpretación y un riesgo frente al dogma, un riesgo frente a la autoridad de la Iglesia. Claro. Bueno, nosotros hemos recibido en este tiempo en Chile el rebote por el cuento de la película Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Sí. Ahora, tú evitas ese riesgo apegándote a la historia, a la letra del Evangelio. Pero yo pienso que cualquier literatura, y yo después quisiera comentarte algunos pasajes del Hijo del Carpintero, pueden provocar esa reacción temerosa frente o al mito, o a la ignorancia, o al dogma. Claro. ¿Tú escribiste esta novela con algún temor, con evitando, ladeando esos riesgos? No, en absoluto. Mi forma de escribir es una forma muy libre y justamente por eso creo que he tenido éxito. Pero a la vez pasa lo siguiente. Yo analizo, ¿Jesús es un personaje histórico, sí o no? Sí. ¿Tuvo una vida determinada, sí o no? Sí. ¿Dijo e hizo ciertas cosas? Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con esa verdad histórica? Es igual que si trabajara sobre Napoleón. Sabemos la vida de Napoleón, lo que hizo, las batallas que ganó, las que perdió, más o menos lo que dijo. ¿No es cierto? Entonces yo para trabajar sobre Napoleón o sobre cualquier personaje histórico, tengo que basarme en esa realidad, en lo que yo sé, y eso es lo que tengo que trabajar literariamente para hacerlo interesante a los demás. Pero yo no puedo, por ejemplo, poner que Jesús, si estuvo trabajando como carpintero en Nazaret, decir, sí, estuvo trabajando en carpintero, pero se fue a la India mientras tanto, y ahí hizo un viaje y aprendió un esoterismo que luego vino y lo aplicó en Israel, tal como hay alguno, por ejemplo, que lo sugiere, ¿te das cuenta? Algún escritor. Claro, O sea, eso es muy válido, porque claro, uno puede imaginar lo que quiere. Yo estoy en contra de la censura, por principio, en contra de todas las prohibiciones, y creo en la libertad. Yo soy el primero que exijo libertad. De hecho, a mí las editoriales me publican todo lo que yo escriba.
¿Te das cuenta? Si aquí yo hubiera puesto cualquier cosa en contra del dogma, en contra de la iglesia, me lo publican igual. Se arma un gran escándalo y vendo libros, pero como venden otros, ¿eh? Caballos de Troya. En vez del hijo del carpintero, que apenas se venden unos pocos miles, vendo cientos de miles. Bueno, de esos ¿Sabes? caballos de Troya, entre otras cosas, vamos a seguir conversando con Jesús Capo en un minuto, espérenos. Jesús ya hablaba de cómo en este libro, en El hijo del carpintero, el relato novelesco hace referencia a una cotidianidad que probablemente, si hiciéramos un ejercicio de ficción y se llevara al cine, podría provocar alguna sorpresa. Por ejemplo, hay un personaje muy bello como está escrito, y además muy bello él, un personaje que está eróticamente muy bien dibujado a través de la novela, que es Susana, y que se muestra como Andrés tiene una atracción muy natural, uno de los discípulos, hacia ella. En fin, hay todas las reacciones típicas de un grupo humano, de esas características, cuando suceden situaciones divertidas. Yo recuerdo, por ejemplo, de un ciego muy cargante y alaraco, al cual Jesús sana, y que se produce una serie de situaciones y de chistes que el propio Jesús se ríe. A propósito de eso, hay algo notable para un lector común y corriente como yo, incluso de un chiste que cuenta Jesús. Cuando se están conversando y riendo precisamente en los discípulos sobre la pronunciación que tenían ellos del arameo, de las dificultades del uso del lenguaje. Y hay un chiste que yo decía que a lo mejor era un primer chiste tipo gallego, porque son situaciones parecidas, que yo, bueno, te paso la pelota para que tú lo leas y lo cuentes, que lo cuenta Jesús en la novela. Bueno, hay que tener en cuenta que los judíos tienen un humor muy especial y lógicamente Jesús también tuvo que tener este humor, como es lógico, y era una persona alegre, simpática, optimista, y yo creo que eso es una de las cosas a lo mejor más interesantes de la novela, la personalidad de Jesús, que es un hombre apasionante para mí. Y lógicamente que dentro de eso, dentro del estudio que hice yo, al estudiar esa época y también el humor de esa época, me encontré con algunos chistes que justamente eran populares en la época de Jesús. Y entre ellos uno que ellos no lo conocían muy bien, pero Jesús aquí lo conoció y lo narra él. Y eso es lo que les llamó también, igual que nos llama la atención a nosotros, a los propios discípulos, que Jesús también tenía sentido del humor. Y creo que ese es uno de los aportes más interesantes. A propósito, yo también recuerdo una anécdota que nos contaba un rabí en Nazaret, explicó Jesús. Nunca nos habías hablado de esto, adujo Tomás. Jesús, yo no te conocía esta habilidad, sostuvo Pedro con una inédita admiración. Ahora la solicitud a Jesús fue general y apremiante. Al parecer la expectativa de todos era grande, inducida tal vez por algo tan insólito. Ocurrió durante el reinado de Herodes, comenzó Jesús. ¡Qué interesante!, exclamó Andrés. Pero no interrumpas, le conminó Santiago. Herodes tenía un gran palomar y todas sus palomas le llamaban permanentemente Mari Kiri. Mari es mí, ¿verdad? Y Kiri, como sabéis, quiere decir señor. Por lo tanto, le daban un lógico tratamiento de mi señor, hasta que un día a Herodes le pareció que una de ellas desentonaba del conjunto y decía algo diferente. Prestó atención y comprobó que, efectivamente, la paloma le decía Mari Cheiri, o sea, mi señor esclavo, pues Cheiri quiere decir esclavo. Y aunque él la reprendió, la paloma insistió con más vehemencia, Mari Cheiri, completamente escandalizado, y más al comprobar que esa paloma era todavía un pichón, se dirigió al cuidador del palomar, quien, al examinar el anillo de la pata, donde constaban los datos que identificaban a cada una, comprobó con gran sorpresa que correspondía a un pichón galileo. Todos los discípulos soltaron la carcajada. Jesús modulaba muy bien y sus grandes manos apoyaban su correcta dicción con adecuados movimientos.
Jesús tenía una gracia especial y aquella sonrisa casi permanente era uno de sus mayores atractivos, pensó Juan. Ahora, esta humanización del personaje Jesús inevitablemente también nos lleva a referirnos a algo que ha estado en las conversaciones de este tiempo en relación a la última tentación de Cristo. Y apegado a las cartas y a los evangelios, como escribe Jesús Capo, hay también en esta novela una referencia a las tentaciones. Yo diría una tentación que está más bien situada en el plano de cómo al momento de morir, moribundo, Jesús siente la posibilidad de algún milagro, de algo que lo saque de esa situación inconfortable. Va por ese lado. Pero también hay una referencia, más concreta, a Magdalena. Esa sería la última tentación de Cristo. La verdadera, claro. Tal como la puse yo y no como la trata Scorsese, porque lógicamente cada uno puede tener la tentación que él quiera. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de imaginaciones, porque por ejemplo también es válido que como carpintero le ponen a él, por ejemplo, haciendo cruces a Jesús como carpintero, cosa que si el que escribió eso, no sé si era Kazantzakis o Scorsese lo habrá tomado, lo hubiera tenido más en cuenta, hubiera visto que no era posible, porque Jesús vivía a 100 kilómetros de Jerusalén y donde se crucificaba era en Jerusalén. Además, hay que suponer, como es lógico, que las cruces no se desbastaban, no se cortaban, no se aserruchaban, ¿no es cierto?, para hacerlas tan apropiadas como las vemos nosotros en los cuadros occidentales, sino que eran troncos. No iban a gastar en un criminal esa plata en un carpintero, ¿no es cierto? O sea, son cosas completamente imposibles. Y en segundo lugar, no iban a traer, aunque hubiera sido posible, desde 100 kilómetros desde Nazaret, donde estaba Jesús con su taller de carpintería, hasta Jerusalén, que era donde verdaderamente crucificaban a esta gente y que crucificaban además a muy pocos, o sea, una importación muy precaria de cruces, 3 cruces nada más en una Pascua, ¿no es cierto? Entonces, es casi desde todo punto imposible poner que Jesús hacía cruces y tratarlo como un colaboracionista para crucificar a los judíos, ¿te das cuenta? Ahora, esos detalles sin tener el conocimiento histórico pasan desapercibidos. Sin embargo, el de la tentación supuesta de Jesús con Magdalena no pasa desapercibido por sus características. Ahora, me gustaría que tú leyeras precisamente esa referencia entre a Magdalena. Claro, lo que decía esto de la cruz, que parece que no tiene importancia, tiene la importancia que tú lo pones haciendo cruces, entonces es como un colaboracionista, ¿no es cierto?, con el enemigo, ¿no es cierto?, cosa que verdaderamente distorsionas al personaje. Y el que no sabe, entonces Jesús pudo hacer cruces, y no es así, no lo pudo hacer. Entonces hay que ir a lo histórico, y eso es lo difícil para un escritor. Está tratando un personaje histórico, entonces pongámoslo como pudo ser, verdaderamente como fue, y no con mi imaginación para que la gente llame la atención y diga, qué interesante, pero que no es verdad. Magdalena se retiró. Efectivamente era una mujer hermosa a pesar de su edad. Sus caderas se contoneaban graciosamente. Ahora comprendió Juan por qué siempre había existido un rumor de ella con respecto a Jesús, aunque él sabía que no tenía fundamento alguno. No negaba que Jesús la pudiera atraer, igual que ocurría con otras, pero Magdalena, a pesar de su interés por el Maestro, había mantenido siempre una actitud prudente y respetuosa, y nunca lo había abordado a solas, tal vez previendo las críticas posteriores o incluso cualquier posible tentación personal. Y esto es lo que más le agradaba a Juan de ella, además de su decisión y valentía. Se había arrepentido definitivamente y había cambiado por completo. Y eso es lo que Jesús les había insistido. Aquel mensaje monotemático parecía significar eso. Arrepentirse era cambiar. Gracias. Ahora sobre los personajes y tratando de avanzar hacia tu futura actividad literaria. Un personaje que llama la atención leyendo esta novela es Judas. Uno podría decir que hay una mirada comprensiva hacia Judas, que es un personaje que por lo general es muy fácil de demonizar y de descalificar. Sin embargo, aquí en el contexto de las dudas del conjunto de los apóstoles y
y de las otras traiciones Sí. o de temores cuando viene la represión y cuando toman a Jesús preso para crucificarlo, la situación de Judas, incluso su arrepentimiento, parece algo notable, parece algo rescatable. Te lo digo porque yo no sé si una imaginación, simplemente imaginación, no sé si has pensado en tomar ese personaje para una futura novela. ¿Sabes lo que pasa? Que dada mi forma de escribir y teniendo en cuenta que yo tomo un personaje histórico y trabajo con todo lo que hay comprobable sobre él, desgraciadamente sobre Judas hay muy poco. Ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que cómo hacer una novela, por ejemplo, si de Judas solamente tenemos 4 líneas en todo el Evangelio. Tendría que ser, teniendo en cuenta eso y el resto completamente inventado. En cambio aquí hay quizá unas 20 o 30 páginas sobre Judas, que es lo más que pude desarrollar yo, lo poco que sabemos sobre él y lo que podemos suponer sobre su repercusión, ¿no es cierto?, de lo que hizo y dijo respecto a la ley judía de esa época, y de acuerdo a eso está trabajado, y por eso que se rescata a Judas, porque hay que tener en cuenta muchos aspectos de Judas, ¿no es cierto?, que no sabemos nosotros al leer el Evangelio, y que son aspectos de tipo histórico y legal. Y eso es lo que para mí hace que Judas no sea ese traidor que yo pensaba, sino que es un personaje completamente rescatable y al cual también tenemos que poner una mirada de misericordia. Ahora tú has señalado que en el caso de Pablo y Pedro es posible ubicarse desde los personajes para narrar, desde su psicología, pero en el caso de Jesús, por esta situación de que es hombre y es también un personaje divino, eso no se puede hacer. Ahora eso en el relato está resuelto por la vía de que son otros los Exacto. que hablan de lo que le pasa a Jesús. Sin embargo, yo no sé si, me puedo equivocar, pero si hay un momento en que aparece más nítido como que es Jesús el que reflexiona, que es el momento final. Ahora, Sí. ¿qué resquicio histórico tienes para poder hacer eso? Esa es la última tentación de Cristo, porque efectivamente, como tú dices muy bien, toda la novela está desde el punto de vista de los demás. Pasa lo siguiente, Jesús es un personaje histórico, nació de una mujer, ¿no es cierto? Era hombre, igual que nosotros, pero a la vez es el Hijo de Dios, es un personaje divino, y eso no se puede separar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser Jesús así, yo no puedo poner como pensaba Jesús. Es el problema en que incurren muchos de los que escriben sobre Jesús. Y eso no se puede hacer, porque como Jesús, al ser también el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿cómo pensaba Dios? ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Entonces yo no puedo ponerme en el lugar de esa parte divina de como Dios y ponerlo pensando. Por eso que tú lo ubicaste muy bien en toda la novela, está desde el punto de vista de los demás. Jesús va diciendo y haciendo cosas según el Evangelio. ¿No es cierto? Se dice y hace, y eso está trabajado literariamente. Pero a la vez ellos van opinando sobre las cosas que dice y hace Jesús y tomando conclusiones, resoluciones, etcétera, etcétera, interviniendo en la historia. Pero Jesús, él es el personaje central, va diciendo y haciendo las cosas que corresponden y ellos van integrándose a la historia de Jesús. Pero es el punto de vista de cada uno, donde van desarrollando cada uno su historia personal. Por eso un crítico me dijo que era una novela abigarrada, es verdad, pero para desarrollar a Jesús y a los demás y verdaderamente humanizarlo y hacerlos interesantes tenía que ser así. Ahora, solamente hay un capítulo donde me di el lujo de meterme dentro de Jesús y ponerlo pensando. Y esa es la verdadera, la última tentación que tiene Jesús, que está en la novela justamente. La tentación fue verdaderamente por qué tenía él que morir y sufrir por estos gallos, hablemos en chileno, que le estaban hostigando hasta el final y desafiando y diciéndole, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz para que creamos? ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo importante. Jesús ahí, con el poder que tenía, también como Hijo de Dios, dijo, bueno, ¿por qué tengo que morir yo por esta gente que me está desafiando todavía? Pudo tener perfectamente la tentación, soltarse y dejar la crema, como se dice en chileno, ¿no es cierto? Tal como había hecho milagros extraordinarios. Jesús, al ser Hijo de Dios, pudo hacerlo, pero no lo hizo, aguantó y murió justamente por esos que le estaban insultando. Jesús, tú abandonaste,
uno tendría que deducir la literatura profana, la escritura profana. Sí. ¿Eso es una decisión definitiva? No. ¿O es esperable que como a mí me sugería la lectura del Cañón, no en esa sola temática, sino que en la literatura en general, por esas cosas que se atisban en los cuentos y en el Cañón, se pueda conocer una literatura de Jesús Capo que no sea la literatura referida a los personajes bíblicos? bíblica histórica. Sí, a mí lo que me interesaba era llegar a la vida de Jesús, de Jesucristo, y por fin lo logré, aunque viejo lo logré, y todo esto en el fondo fue una preparación, tanto la de Saulo como la de Pedro, y bueno, también lo que había escrito anteriormente para llegar a esta novela. Ya con esta trilogía he terminado de novelar el Nuevo Testamento, que era lo que me interesaba en primer lugar. Ahora estoy trabajando, llevo un año trabajando con San Francisco de Asís, que lo considero un personaje muy interesante, un hombre muy humano, muy importante, también dentro de la Iglesia y en general y para la humanidad, el testimonio que dio. Pero varios jesuitas, conversando con ellos, me sugirieron que por qué no trabajaba sobre el Padre Hurtado, ¿no? Y efectivamente creo que el Padre Hurtado para nosotros es muy importante porque es un hombre chileno, verdaderamente lo tenemos muy cerca, y un hombre que hablando en chileno se sacó la mugre por los demás. O sea, dio un testimonio extraordinario, sobre todo por la gente más necesitada, tuvo graves problemas, es una vida muy interesante y estoy también trabajando sobre él. No sé si seré capaz de escribirlo porque es muy reciente, vive gente que lo conoce, etcétera, pero es importante. Pero mi idea es posiblemente después retomar, o sea, ya que he hecho esto que quería hacer, retomar la literatura, diría, profana, porque yo esencialmente me considero un escritor y tal como he escrito esto, también he escrito otro tipo de cosas, y creo también quiero también dar un testimonio de tipo humano, ¿eh? Ahora, ¿tú estás consciente de que muchos que te conocen a través de estas obras se imaginan que Jesús Capos es un hombre estrictamente de iglesia, un cura de repente? Sí, sí, algunos incluso me ocurrió que estaba en una parte de eso que iba con mi mujer en Punta de Tralca y se me acercó un cabrón joven y me dice, padre, ¿me puede confesar? Me dieron harta ganas de confesarlo, pero no me atreví. ¿Eh? Entonces sí, es verdad, pero eso no importa. Es que creo que Jesucristo no se trata de ser cura o no cura, es importante no solamente para mí, sino para todos. Claro que ya sé que es muy difícil de conocerlo, pero si lo conociéramos mejor y lo siguiéramos más, yo creo que cambiaría nuestro país y cambiaría todo el mundo. Eso sí que es muy difícil. Ser cristiano, ser católico, es casi imposible para mí. Yo mismo no me considero cristiano, me considero un aprendiz de cristiano, porque amar a los enemigos y luchar por los demás no es fácil. Así que esa es mi forma de pensar en ese sentido. Si entendí bien, entonces la próxima novela que vamos a conocer es la del Padre Hurtado. A ver si soy capaz de escribir la del Padre Hurtado. Bueno, se Estoy puede como... escribir Jesucristo. ¿Eh? Bueno, Sí, la más difícil, desde luego, de todo lo que he escrito, esta es la novela 18, la de Jesús, fue esta por mucho la más difícil. Fueron miles de horas de trabajo, sobre todo de investigación, para llegar a esta novela. Y muchos años, unos 30 años madurándola, pensándola, para ver cómo la podía hacer. Pero creo que me parece que ha sido una novela ecuménica, me he encontrado hasta con judíos que me han hablado, protestantes, en la feria del libro vinieron dos personas, un joven protestante que la compraron siendo protestantes, etcétera, y yo siendo católico. O sea que es una novela ecuménica que yo creo que puede, por lo humanizada que está y al mismo tiempo manteniendo la verdad del Evangelio, creo que puede funcionar. ahora queremos saber también de la lectura de Jesús Capo, de sus lecturas profanas y bíblicas. De eso vamos a seguir conversando en un minuto, espérenos. Yo decía, Jesús, que quería preguntarte de tus lecturas, porque me imagino que más allá de estos estudios tan densos para poder llegar a escribir la última novela, tú has sido siempre un amante de la literatura, Sí, desde antes de empezar con esta novela sobre personajes bíblicos. exacto, sí. ¿Cuáles son tus lecturas? ¿A qué le dedicas?
tiempo? Mira, yo estoy influido mucho por la literatura europea, la rusa, por ejemplo, entre ellos Dostoyevsky, eh, etcétera, y también por la literatura en general, por ejemplo, Kafka es uno para mí de los más importantes autores. Otro, Knut Hamsun, que luego me enteré que era en el fondo un pro-nazi, que no, yo no tenía idea, pero me atrajo mucho lo que leí sobre él, me influyó también. William Saroyan, otro norteamericano, también los norteamericanos en general, Steinbeck, Hemingway, Faulkner, ¿no es cierto? Y de los latinoamericanos, Rulfo, que lo considero excelente, quizá el mayor escritor para mí, latinoamericano, Borges también, algo, Cortázar, ¿no es cierto? Eh, Algo de García Márquez también, o sea, los clásicos, diríamos Carpentier, pero también la literatura española, porque creo que para escribir bien en español tengo que leer a los españoles. La mayoría son una lata, pero tienen el idioma, que es importantísimo, leer a los españoles, aunque a veces lo que dicen no sea muy interesante, pero cómo lo escriben, casi todos escriben muy bien. Entre ellos tengo la vergüenza, o sea, tenía la vergüenza hasta a dedicarme solamente a... Me retiré del trabajo, no había leído el Quijote y entonces me preguntaban muchas veces, bueno, ¿y qué piensa usted sobre el Quijote? Lo escribiste después del Quijote, ¿no? Sí, entonces ¿qué ocurrió? Que la verdad que me da vergüenza porque había leído unos 4 o 5 capítulos, lo encontraba una lata y yo todo lo que sea lata, por aunque sea español y sea el más encumbrado, no lo leo. Entonces dije, bueno, pero es una vergüenza en realidad esto de no haber leído el Quijote. Así que empecé a pensar en el Quijote y dije, ¿por qué no hago un Quijote tomando como base Quijote, pero un Quijote vasco actual, con todos los problemas sociopolíticos, etcétera? Entonces, que dije, para eso, bueno, ¿qué tengo que hacer? Conocer el Quijote. Entonces tuve que leer el Quijote y estuve 6 meses, día y noche, estudiando el Quijote. ¿eh? Lo analicé, lo critiqué, me di cuenta que no es una gran novela. Muchos que cervantistas van a decir, este gallo está loco, ¿no? Decir esto, pero yo lo digo, a mí me pareció eso, que una novela con muchos defectos, porque tiene muchos añadidos, no tiene una estructura coherente, progresiva, además es bastante repetido en algunos aspectos, pero al mismo tiempo es una obra genial, por la creación que tiene de los personajes, extraordinario, ¿no es cierto? Y por eso hay que respetarlo y hay que considerarlo una gran obra, en realidad. Ahora tú llevas cerca de 40 años en Chile, Sí, siempre has estado escribiendo, sí. pero pareciera que tu relación con los escritores chilenos no has desarrollado hacia una actividad más bien solitaria, ¿no? Sí, yo soy un hombre muy solitario, siempre fui muy solitario, por eso lo poco que he logrado hacer, los premios literarios que gané, por ejemplo, fueron sin conocer a nadie ni tener ninguna influencia, que es bastante difícil. Entre paréntesis, a pesar de haber ganado 2 premios que yo considero importantes, yo no les doy un gran valor a los premios, para mí no es importante, tampoco es importante publicar. Para mí lo importante, lo que yo pienso de la literatura, es que hay que tratar de decir algo, ¿no es cierto? Y decirlo de la mejor forma posible y ojalá aportando también algo de buscar un progreso en la forma, una forma nueva, ojalá. Y en ese sentido, ¿tú encuentras que de las tres novelas, más allá del personaje, El hijo del carpintero literariamente es superior a las otras dos? Yo creo que de las 18 novelas, posiblemente El hijo del carpintero sea la mejor novela. ¿Por qué? No por el tema, sino por lo difícil que es para mí, teniendo una base determinada, ¿no es cierto? O sea, la cancha marcada, cómo lograr eso, tú estructurarlo, hacerlo interesante, manteniendo exactamente el texto. ¿eh? Entonces, eso para mí es una cosa fue bastante difícil, lograr hacer interesar a la gente de algo que todo el mundo conoce. Es mucho más fácil hacer otras novelas que son completamente imaginativas, como son todas mis novelas, y ninguna autobiográfica, ninguna aparece un escritor, porque creo que nosotros no somos interesantes para la gente. Entre paréntesis, yo creo que yo no tengo ninguna importancia como persona ni como escritor. Para mí lo que importa es lo que he hecho y si eso vale y tiene importancia, estupendo. Pero yo creo que nosotros no debiéramos de ser ni conocidos, no nos debían ni de entrevistar a nosotros. No debían, lo que pasa es que no se puede entrevistar a los libros porque los libros no responden y desgraciadamente como se lee tan poco
¿no es cierto? Si uno también no se da a conocer un poco personalmente, quizás no despierta ni interés por lo que uno escribe. Entonces, mi forma de pensar de la literatura es que yo creo que es un problema de concentración y de exigencia de idioma. Y para que yo tenga un buen idioma tengo que ir a los maestros del idioma. Y los maestros del idioma son los que escriben en español, también los latinoamericanos y los españoles. Hay que ir a Quevedo, a Cervantes, a los mejores, a Zorín, a los más puristas, a Miró, a todos ellos, a Pereda mismo, que es un rollo espantoso, pero de ellos podemos tomar el idioma, que es lo importante, y después, bueno, cada uno puede desarrollar sus ideas. Pero no comprendo a estos escritores chilenos, admiradores de la literatura inglesa, francesa, etcétera, que la conocen muy bien y hasta en su idioma propio, y en cambio no le dan importancia a la española. Y nuestro idioma está ahí. Y esta casualidad de llamarse Jesús Capo y escribir El hijo del carpintero termina siendo algo importante de marketing, ¿no? No, en absoluto, porque me llamo Jesús y mi apellido Capo, o sea, muchos me han dicho a ver si es seudónimo, no es mi nombre, mi apellido, y lo único que significa para mí es una gran responsabilidad, como tú te imaginas, llamarse Jesús, para mí Jesús es alguien muy grande, y entonces es únicamente eso, pero no tiene que ver con el marketing. El marketing lo dejaste hace muchos años. Lo dejé hace muchos años y muy contento de haberlo dejado, porque el marketing y la publicidad exige verdaderamente a veces decir cosas que ni uno está completamente convencido. Pero de esto sí que estaba convencido Jesús Capo. Sí. Bueno, estoy muy convencido. Te agradecemos que nos hayas recibido aquí en tu casa, Jesús. Creemos que vamos a ser más ahora los atentos a las nuevas novelas tuyas. Sí. Y yo quiero agregar una cosa sobre sí. El programa de ustedes, que ya sé que está en un canal que no se ve mucho, la hora también es muy tarde, pero para mí es un programa que yo, a pesar de no estar muy en la literatura ahora, sino estar en la parte, diríamos, más bien bíblica, o sea, una literatura bien especial, pero es un programa que me apasiona porque a mí me gusta mucho la literatura. Y creo que ustedes lo están haciendo muy en profundidad. O sea, ustedes han permitido que yo hable y diga algo, ¿no? Como estos programas donde verdaderamente casi no hay ni tiempo para desarrollar ninguna idea. Y para mí ustedes han hecho un gran aporte, además que han entrevistado a los mejores escritores del país. O sea que yo creo que lo que están haciendo ustedes verdaderamente es un ejemplo muy importante para otros programas y también para verdaderamente todos los que se interesen en el arte, en la literatura, en aportar algo al país. O sea que yo los felicito también a ustedes porque los he visto todos. Gracias. Ustedes. Muchas gracias. De nada. A ustedes nos queda solo decirles que gracias a la compañía Bancheque estaremos la próxima semana en la última edición en un programa especial que va a tener muchos de los tópicos en que muchos de ustedes quisieron quedarse cuando conversamos con tantos escritores como Jesús Capo. Eso será la próxima semana. Le agradecemos nuevamente a Jesús y a ustedes los esperamos en la próxima oportunidad. Buenas noches. Es vasco. Nació en Rentería, cerca de San Sebastián, en España, y desde los 25 años vive en Chile y es chileno. Hace 12 años decidió abandonar su exitosa actividad en la empresa, en el marketing, y absorberse en la pasión de su vida, en la literatura. Se habían conocido poco sus novelas anteriores, como El Cañón, que recibió el premio Cáceres en España.
pero hace 4 años sonó la flauta y desde ese minuto sus obras están muy conocidas. Saulo, ¿por qué me persigues? Tú eres piedra, y últimamente El hijo del carpintero. Por los temas, por el nombre que le pusieron sus padres y por su aspecto, los que lo conocen recientemente llegan a pensar que se trata de un cura, pero es simplemente el escritor Jesús Capo, el autor de estas obras y el que estará conversando con nosotros este domingo a las 23 horas aquí en Off the Record en UCB Televisión. No se lo pierda.